Bienvenidos al programa Logrando Todo 1427. En ese momento nos encontramos en un super momento especial donde vamos a estar desarrollando un tema que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Vamos a dejar que nuestro hermano Edwin continúe con la sesión. Muy buenas bendiciones. Para nosotros es un placer que usted esté conectado con nosotros a recibir palabra de Dios, a recibir palabra de edificación. Gloria al Señor. En el día de hoy estamos acompañados. Es un privilegio, es un placer. Tenemos a nuestro pastor, nuestro padre espiritual, la cual va a tener una exposición de la palabra. Y sé que será de gran bendición a cada uno de ustedes que nos van a escuchar. Amén, amén, amén. Para mí más que un privilegio, una vez más estar aquí en este maravilloso programa Logrando Todo 1427. Es una gran bendición y es un privilegio para mí compartir con ustedes en este espacio tan importante, tan espiritual e igualmente muy edificante. Así como decía nuestro hermano Aneur, igualmente mi hermano Edwin, este es un tema quizá un poco controversial en este tiempo, ya que hay tantas redes de informaciones que quizás están tratando de negar los fundamentos bíblicos. Y el tema que en el día de hoy queremos impartir es sobre el tema del diezmo. Este tema un poco picoso para las personas que quizá desconocen de lo que significa y lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ello. Como bien decía nuestro hermano Edwin, mi nombre es Freddy Antonio Senreiso. Estamos aquí como pastor en la Congregación Cristiana Torrente de Cedrón, acá en la ciudad de San Pedro de Macorís. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Sé que hay muchos de los que nos siguen en esta red están pendientes a escuchar todo lo que concierne a este tema tan maravilloso eh, y un tema muy importante para la iglesia. Ha sido importante desde el principio y hablar del diezmo tenemos que ir cómo inició, dónde partió y por qué. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar en el libro de Génesis, en su capítulo 14, versículo 20. Ahí nosotros vemos, y quiero leerlo en esta noche, para que así podamos tener un poco de la comprensión de este versículo. Dice aquí en el versículo, el encabezado, a la altura del versículo 17, dice, Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, dice aquí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí, en cuanto a la palabra del Señor y la Biblia, es el primer relato que toca el tema del diezmo. Y para que podamos tener un poco más de entendimiento con relación al diezmo, ¿qué significa? El diezmo es apartar o pagar o dedicar o consagrar la décima parte de todo lo que nosotros podamos alcanzar, sea por trabajo, sea por una siembra o también por la adquisición o que alguien nos otorgue algo. Entonces se aparta la décima parte. Por eso se le dice diezmo. Es un derivado de esta palabra. Pero más que esto, nosotros decir diezmo, cuando nosotros lo llevamos al término espiritual, nosotros vemos que no es simplemente decir una décima parte. Esto es una dedicación que se alinea directamente al corazón. Cuando un corazón está agradecido, lo que usted manifiesta
de ese agradecimiento, yo podría decir que esto es parte de lo que es un diezmo. Entonces, precisamente al no entender esta parte es que nosotros vemos que hay tanta confusión con el tema y la gente hace tanta resistencia a lo que es el diezmo. Otros dicen, no, porque no voy a diezmar para enriquecer a un pastor o no quiero sacar un 10% de lo que yo gané porque me voy a quedar con el 90%. Y realmente cuando la Biblia aquí vemos a Abraham. Abraham fue un hombre que el Señor lo llamó. Lo llamó y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Pero cuando él salió, cuando nosotros vamos en contexto de lo que aconteció aquí, Abraham no tenía posesiones. Abraham era un hombre prácticamente con poca adquisición, para no decir totalmente un hombre pobre, pero él no tenía recursos. Pero sin embargo, su obediencia a Dios lo llevó a caminar, dice la Biblia, como caminando al invisible. Pero dentro de todo este proceso, aquí vemos una parte muy importante y me llamó mucho la atención, es que Abraham, todo lo que tenía, todo lo que él alcanzaba, él lo dedicaba al Señor. Y no solamente que lo dedicaba, él entendía que el 100% de lo que él tenía, él no le pertenecía, sino que era el fruto de una recompensa que el mismo Dios estaba poniendo en sus manos, la cual él tenía que administrar. Entonces, en esta ocasión vemos que Abraham, en contexto, para llevar la misma línea, vemos que Abraham fue enriqueciéndose, o sea, todo su ganado se fue multiplicando, sus posesiones, de modo tal que dice la palabra del Señor que los pastores de Abraham comenzaron a contender con los de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, pero parece que a ambos le estaba ocurriendo lo mismo. Entonces tuvieron que tomar la decisión de separarse. Entonces hay una parte que me llama mucho la atención, y por eso en el día de hoy simplemente estamos haciendo una introducción de este tema, porque hablar del diezmo no podemos abarcarlo en un solo espacio, en un corto tiempo. Entonces, para poderlo entender, tendríamos que hacer una radiografía de este tema, y es lo que pretendemos hacer para poder traer la comprensión del mismo. Entonces, vemos que Abraham se separa de Lot, y una de las partes, como le decía hace un momentito, que a mí me llama mucho la atención de Abraham, perdón, es que él tenía tanta confianza en el Señor y confiaba todo lo que él tenía en las manos del Señor, que cuando él decide separarse de Lot, él pudo propiamente haberle dicho, bueno, mira, déjame coger la mejor tierra o el mejor lugar, porque tengo muchas ovejas, tengo camellos, tengo todo lo que él tenía. Sin embargo, una de las cosas que lo marcó en fe fue que él le dijo a Lot, escoge tú. Cosa que humanamente no se entiende, pero cuando tú tienes un corazón que está sujeto a la voluntad de Dios y tú estás dedicado totalmente a creerle a Dios, a ti no te importa el terreno, no te importa lo que tú vayas a desprenderte de él, sino que tú siempre vas a estar pendiente de que tu provisión viene del cielo. Entonces él hizo esto, y Lot, obviamente, viendo la parte humana, él lo escogió la mejor parte y le dejó a Abraham la parte más difícil, lo pedregoso, por decir. Y sin embargo, a pesar de ello, Abraham prosperó allí. A pesar de que la tierra era difícil, todo lo que él tenía se multiplicó. Entonces, el caso de Lot escogió, pero escogió a Sodoma y también escogió a Gomorra, una tierra de pecado, donde habían personas que prácticamente su pecado llegó directamente hasta la presencia del Señor. Entonces, en una de las consecuencias de haber Lot escogido, tal vez lo que él entendía que era lo más importante, él cayó preso, o sea, lo encarcelaron. Y esto provocó que Abraham, a pesar de que él estaba en una tierra difícil,
Cuando nosotros vamos al libro el capítulo 14 del libro de Génesis, ahí nos encontramos la historia de lo que aconteció. O sea, que Abraham tuvo que hacer guerra para poder libertar a Lot de aquella cárcel. Entonces, después de esta guerra, vemos que Abraham tomó, o sea, él tenía como recompensa de esta guerra, él tuvo mucho más posesiones. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham aquí dice que él ofreció la 10ª parte de todo el botín, de todo lo que él había conseguido. Dice que él lo dedicó al rey de Salem, a un sacerdocio. Dice la Biblia que no ha habido un sacerdocio como este. Y prácticamente los exégetas, los que tienen realmente, los que estudian la palabra del Señor a profundidad, ellos dicen que prácticamente se refería al mismo Cristo. O sea, que esta dedicación de esa 10ª parte que hizo Abraham allí no fue simplemente a un rey terrenal, sino que aunque lo hizo en la tierra, él lo estaba dedicando al Dios de los cielos. Esta es la parte esencial, o sea, el fundamento con relación a cómo se inició el diezmo y a través de quién. ¿Quién fue? Fue precisamente un héroe, vamos a decir así, un héroe con relación a la fe, como lo fue Abraham. Entonces, más adelante nos gustaría ver cómo se desenvolvió este tema del diezmo dentro del pueblo de Israel y cuáles fueron las bendiciones que el pueblo recibió y cuáles son las promesas que el Dios de los cielos tiene para cada uno de nosotros. Entonces, creo que esto lo podríamos ver luego en una próxima sección, en un próximo espacio, y hoy nos quedamos simple y llanamente en el fundamento, en cómo comenzó el diezmo. Bueno, viendo ya y escuchando esas hermosas palabras y ese fundamento del diezmo, de cómo pudo venir la representación, la enseñanza del diezmo del Antiguo Testamento hasta estos tiempos que estamos ahora, son sumamente impresionantes. Añadiéndole un poco, ya que ese tema es súper importante y yo sé que ese video no es suficiente para nosotros desarrollar todo ese espacio hacia el diezmo. Me gustaría, pastor, hacerle una pregunta para que esos seguidores tengan esa hambre de poder recibir los próximos videos que van a llegar, que yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Nosotros tenemos una enseñanza del diezmo del Antiguo Testamento. A medida de que estamos avanzando los tiempos, nosotros queremos saber si usted nos puede mencionar una de las condiciones que puede presentar a las personas que no diezman en estos tiempos presentes. Bueno, más adelante, en los temas que son subtemas de este tema general, nosotros vamos a ver en detalle cuáles son las consecuencias, o sea, lo que la Biblia dice que sería una maldición, el no diezmar. O sea, cuando nosotros no diezmamos, vemos cuáles son las consecuencias. O sea, la Biblia dice que viene el devorador. Entonces ya más adelante nosotros vamos a explicar al detalle quién es el devorador, cómo se manifiesta y cómo nosotros podemos evitar que esto nos pueda destruir espiritualmente, económicamente y cómo romper con esa maldición. Bien, bien, bien. Sé que como ya habíamos citado, el tema es bastante amplio, pero yo también tengo una pequeña pregunta para el pastor. Según lo que ya él había leído en la Biblia y lo que estamos debatiendo, Abraham era un hombre que se movió por fe, un hombre que tenía un corazón íntegro, un hombre que era íntegro delante de los ojos del Señor. Yo quiero preguntarle al pastor si realmente tu estado emocional, tu corazón, también va conectado con lo que es el diezmo. Amén. Importantísima pregunta. El mismo Jesús, cuando habló de las ofrendas,
Hablar de ofrenda es casi lo mismo que hablar que el diezmo. Decía que si yo voy a depositar mi ofrenda y tengo un inconveniente con alguien, o sea, que ya que no esté resuelto, yo primero debo resolver esa situación espiritual y luego entonces depositar mis ofrendas, porque no es simplemente hacerlo como una rutina, como muchas personas lo hacían en Israel en algunos tiempos. Cuando nosotros lo convertimos en una rutina, entonces no estamos listos para hacer bendición, no vamos a estar listos para recibir la bendición que produce el pagar los diezmos a la iglesia conforme a como enseña la palabra del Señor. Bueno, ya pudieron escuchar esta sesión. En los próximos videos que estaremos presentando vamos a estar mencionando las consecuencias que trae cuando una persona no diezma ni le ofrece el 10% a Dios, que es todopoderoso. Amén. Y también pretendemos aclarar, porque en las redes sociales circulan temas tocante a esto de personas que dicen que el diezmo es un fraude, otros que dicen que el diezmo no es bíblico. Nosotros por la palabra del Señor vamos sí a demostrar que es bíblico y que se practicó en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento y es parte de la enseñanza. Así que ya usted sabe, manténgase atento a la próxima parte y vamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, tratar de que seamos edificados y enseñados por la palabra del Señor. Así que para mí en esta noche ha sido más que un placer. Y esto fue Logrando Todo 1427. Paz para el que viene y paz para el que va. Dios te bendiga.